Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Queridas hermanas, bienvenidas a esta primera entrega después de Ramadán. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que sea de su agrado y que podamos asimilar lo que vamos inshallah a explicar y poder poner en práctica, que es lo que interesa. Primero conocer, luego poner en práctica, sacando los mejores provechos de esto, luego enseñar a terceras personas. Entonces damos inicio, inshallah, con el tema de hoy, An-Nafs, el ser interno. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala sayyid al-mursalin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Todas las alabanzas pertenecen a Allah subhanahu wa ta'ala. Rogamos que derrame sus bendiciones sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, los compañeros, los sahabas y todos los que siguen el Corán y la Sunna hasta el día del juicio final. El tema para hoy día es un tema que consideré muy importante. Algo topé de esto en la última clase del día viernes acerca de los enemigos declarados que tenemos el ser humano. El primero es el shaitán, luego tenemos el nafs, ese ser interno que Allah puso en todos los seres humanos, inshallah. Hablaremos hoy acerca de An-Nafs como este enemigo interno que tenemos, y luego, inshallah, en alguna clase posterior hablaremos, inshallah, de este enemigo externo que es el shaitán. Pero antes de entrar a este tema, quisiera hacer una pequeña reflexión sobre esta etapa post-Ramadán, ¿no? Hemos, alhamdulillah, por la gracia de Allah, ayunado y rezado y hecho todas las acciones que Allah nos ha permitido durante este glorioso mes, bendito mes de Ramadán que acaba de pasar. Y lo que sería lo ideal, el objetivo principal, es trasladar ciertas buenas costumbres, ciertas buenas prácticas que nosotros adquirimos durante este mes y pasarlos a nuestra vida cotidiana. Entonces, la recomendación que quisiera hacerles, hermanas, hoy día es hacer la intención sincera ante Allah subhanahu wa ta'ala de seguir con ese buen ímpetu de Ramadán para este periodo posterior y quizás, hacer la intención de un cambio general, ¿ya? Pero poniendo quizás énfasis en estos dos puntos que voy a mencionar. El uno es tratar de sacar 3 malos hábitos que tengamos. Ustedes sabrán cuáles son los 3 hábitos malos más fuertes en ustedes y tratar de quitarlos del camino. 3 hábitos que ustedes tengan y tratar de sacar eso de su vida, aprovechando que acabamos de ser, por la gracia de Allah, purificados en este mes de Ramadán, ¿no? Estamos saliendo de este mes en un estado limpio, purificado, en tahara. Tratemos de que no se manche este corazón, esta alma que Allah nos ha dado, y seguir con ese buen ímpetu. Entonces, ustedes reconozcan cuáles son esos 3
hábitos desagradables que ustedes tienen y elimínenles del camino pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala fortaleza para que ese hábito se vaya. Por ejemplo, si usted tiene el mal hábito de comentar las acciones de la gente a sus espaldas, o tiene usted el hábito de decir malas palabras, o tiene el hábito de expresarse de una manera violenta, ¿no? Entonces usted identifica eso en su vida diaria, y cuando tenga que enfrentarse a situaciones donde su reacción era esto que acabo de decir, usted haga conciencia pidiendo a Allah que le ayude a controlar las expresiones, por ejemplo, que usted va a decir, en los términos que usted va a transmitir a otras personas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, trabajemos en 3 hábitos buenos que ustedes tengan. Ustedes tienen, por ejemplo, están rezando, alhamdulillah. Entonces, tomen ese hábito y fortalezcan ese hábito. Entonces, ustedes rezan, alhamdulillah, sus 5 oraciones, pero quizás rezan a veces a deshora. O sea, atrasan, entra el Duhur por decir 12:20 y ustedes están rezando el Duhur como a las 3. Pero ustedes están rezando, ¿no? Entonces, mejoren ese hábito y tráiganlo a la buena acción de que apenas entra la hora, ustedes ya están listas con su wudú y inician su salat a tiempo. Porque obviamente, mientras más antes uno cumple el salat, la recompensa es mayor, porque se llama waqt al-fadila, el tiempo que está... que tiene mucho beneficio, mucha bondad, fadila, ¿no? Entonces, ese momento de óptimo es apenas entra el salat y se va disminuyendo conforme pasan las horas del salat, ¿no? Entonces, por ejemplo, si entra el Duhur 12:20, ustedes rezan a esa hora, es mucho mejor que ustedes rezan a la 1, porque el tiempo óptimo se va disminuyendo, como digo, en calidad, esa es la palabra, en calidad, conforme pasa el tiempo. Entonces, eso es un jihad de nafs, o sea, es una lucha que ustedes tienen que hacer consigo mismo para ir mejorando, ¿no? Entonces, se me ocurre quizás que podría ser esa una de los buenos hábitos. Otro hábito favorable sería el ayuno, que es verdad que el mes de Ramadán ha transcurrido y ha llegado a su término, pero Allah subhanahu wa ta'ala nos ha indicado en la sunna del Rasul sallallahu alayhi wa sallam que hay ese beneficio a lo largo del año, que es 2 veces por semana, lunes y jueves, los 3 días blancos del mes, que es cuando la luna está llena. Entonces van sumando ustedes 2 días por semana, 3 días al mes. Ustedes, inshallah, al final del mes terminan ahí con un promedio de unas 10 días, aproximadamente 12 días, 13 días, un poco más, porque a veces coinciden que en los días blancos cae, por ejemplo, un lunes mismo, ¿no? Entonces ahí la recompensa es doble. Entonces esa bendición que hay en el mes de Ramadán se puede encontrar a lo largo del año haciendo este tipo de ayunos voluntarios, tomando en cuenta que también las mujeres no podremos ayunar todos esos días por nuestros periodos menstruales que normalmente tenemos. Entonces, pero por lo menos, ¿no?, lo que Allah nos facilite y lo que nosotros pongamos, inshallah, en empeño de rezar, de ayunar. Y
se me ocurre que si usted tiene también un hábito de dar sadaqa, de dar limosna, caridad, saque, ¿no? Mensualmente, semanalmente, algo, una pequeña cantidad que incluso usted puede hacer, tener la buena costumbre de poner. Antes teníamos los cepos, cuando éramos pequeños estaba de moda los cepos, que quiere decir una alcancía, una cajita donde uno iba ahorrando, ¿no es cierto? Hagamos de ese hábito hoy de poner diariamente, aunque sea 1 centavo, ¿no? Y al final del mes que usted ya recoge una cierta cantidad más o menos significativa, usted da en caridad, en sadaqa a alguien. Entonces usted de esta manera, inshallah, recibe una recompensa diaria por su sadaqa diario que usted sacaba, aunque sea 1 centavo, y se acumula con el permiso de Allah hasta fin de mes. Esto, hermanas, nada más como una pequeña recopilación de lo que fue el mes de Ramadán y de la intención con la que nosotros debemos comenzar este nuevo periodo, que viene a ser como un periodo nuevo, un año nuevo para nosotros, aunque el año nuevo Hijri es en el mes de Muharram, o sea, todavía falta unos meses, pero en realidad es algo muy determinante en la vida del musulmán, el mes de Ramadán, porque es un mes entero que toda la umma ayuna, ¿no? No así, por ejemplo, el Hajj. El Hajj hay personas que pueden, otras que no pueden, la mayoría no está en periodo, en proceso de Hajj. Pero el Ramadán es algo que toda la umma, alhamdulillah, vive, y se puede tomar esto como un punto de arranque para el nuevo año. Esto es mi recomendación para este periodo nuevo, hermanos. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que se llama el nafs. ¿Qué es el nafs? ¿No? El nafs, hay algunas explicaciones en el Corán y en la Sunna de Rasul sallallahu alaihi wasallam que se refiere a este término, nafs, que sería bueno, inshallah, ustedes vayan adquiriendo, como dije en alguna de las clases anteriores, vayan adquiriendo la costumbre y el conocimiento de conocer ciertos términos que están en árabe, pero que ya después, inshallah, ustedes les vayan poniendo en su vida cotidiana. Aquí hay una hermana que me está comentando algo, a ver qué dice. Dice, después del parto, obviamente no pudo hacer el ayuno de Ramadán, se puede hacer. Sí, hermana, claro, usted puede ayunar durante todo el año en los días que se le pasaron por el parto o la lactancia. Inshallah, usted puede volver a recuperar esos días, y es recomendable que no deje pasar mucho tiempo, ¿no? Aunque sea usted, si no puede ayunar todos los días seguidos, aunque sea ayune 2 días de la semana, los 3 días blancos, así durante el año, usted, inshallah, va a tener a final de este año, antes del Ramadán siguiente, con el permiso de Allah, ya pagados sus días, incluso pudiera hacer ayunos, como digo, voluntarios, ¿no? Bueno, entonces vamos a proseguir ahora con el término de nafs. A veces encontramos en el Corán que se refiere a este término nafs como el alma. Entonces, a veces encontramos ayat del Corán que significa el alma, ¿no? Y a veces también encontramos el término nafs como el ser, ¿no? El ser interno de la persona. Incluso, hermanas, Allah subhanahu wa ta'ala se refiere a sí mismo
en un hadith qudsi que dice, كتب ربكم على نفسه الرحمة. ¿Ya? Allah se ha autoprescrito a sí mismo la misericordia. Entonces también viene el término nafs como sí mismo, ¿ya? Como esta persona se refiere a sí misma, o como en este caso Allah se refiere a sí mismo, o sea, a su ser, ¿no? A la persona, ¿ya? Y en otra explicación de alguien, de alguno de los mashayikh, de los sheikhs, ulama, dicen que el nafs es la fusión del alma con el cuerpo. Entonces el alma fusionada al cuerpo da un ser que es el nafs, ¿no? Entonces es para poder entender qué significa este término, ¿no? Entonces voy otra vez. El nafs puede ser a veces referida como el alma, simplemente se refiere como el alma, y ustedes van a encontrar esto porque yo estuve revisando en algunas traducciones de Corán en español cómo está traducido nafs, y en algunas partes está traducida como alma, en otras partes como sí mismo, en otras partes como ser, ¿no? Entonces son términos para que ustedes inshallah tengan claro. Ahora, este ser interno, este yo interno que tenemos los seres humanos, Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado en el Corán que tiene 3 estados, 3 características, ¿no? Voy a nombrarles las características y vamos a ir después desmenuzando de una en una y entendiendo, inshallah. Entonces, tenemos el primer característica de este ser es al-nafs al-ammara bis-su'. Quiere decir, el ser interno que ordena el mal. Tenemos un ser a veces, o sea, estos son características en la misma persona, ¿no? En la misma persona, solo que a veces estos estados, estas características de este ser interno están más marcado que otras veces, y lo que inshallah ya vamos a ver, lo que queremos es llegar a estar inshallah en el tercer categoría. Entonces vamos. Primero, al-nafs al-ammara bis-su', que es el ser que ordena el mal, ¿no? Tenemos el segundo característica que es al-nafs al-lawwama. Al-nafs al-lawwama quiere decir el ser interno o el alma que nos reprocha. Nos reprocha. Lawwama es que nos reprocha. Ya vamos a explicar. Y tenemos la tercera característica que es al-nafs al-mutma'inna, el alma sosegada o el estado del ser de sosiego, ¿no? Entonces, inshallah, vamos a ir explicando de uno en uno estas características. Ya. Primero, Allah subhanahu wa ta'ala en algunas partes del Corán hace un juramento. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala hace un juramento por algo en el Corán, es debido a que esa cosa que Allah menciona tiene una importancia muy alta, muy grande, ¿no? Cabe mencionar aquí, hermanas, que los juramentos que hacemos los seres humanos únicamente deben ser por Allah. No podemos nosotros jurar
por nadie que no sea Allah. Entonces, si usted tiene que alguna vez jurar por algo, jure por Allah o no jure, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros juramos por algo que no es Allah, por ejemplo, alguien puede decir, yo juro por mi vida, juro por mi hija que le amo, o juro por el amor que te tengo, o juro por no sé quién. Todas estas cosas que no son Allah y la persona hace un juramento, está poniendo a todas esas cosas en el mismo nivel de Allah. Entonces eso es un shirk. Es un tipo de asociación a Allah, un tipo de politeísmo, ¿ya? Un tipo de idolatría. Cuando uno jura por algo que no es Allah, está cometiendo un shirk, un shirk asgar, es un politeísmo menor, pero es un politeísmo, ¿no? Entonces, en el Islam, nosotros, la creación de Allah, solo podemos jurar por Allah, que es nuestro creador. ¿Está claro? Bien. Ahora, Allah subhanahu wa ta'ala, en cambio, a su vez, no jura por sí mismo, porque Él es el creador. Él, cuando nosotros encontramos en el Corán muchísimas suras que inician con juramentos de Allah. Y los juramentos de Allah subhanahu wa ta'ala los hace por ciertas cosas que Él creó que tienen mucha importancia. Entonces, por ejemplo, cuando Allah dice wal asr, wa en árabe hay dos wa. Un wa que es de juramento y wa otro que es, como decir en español, y, la montaña y el cielo, wa, ¿no? Pero el wa que viene, la palabra, o sea, la letra, no palabra, la letra wa, cuando viene antes de alguna sujeto, algo, un nombre en el que Allah está jurando, eso es un juramento. Entonces, wal asr, por ejemplo, Allah está jurando aquí por el tiempo. El asr en árabe es tiempo y también se entiende que es la oración del asr, ¿no? Pero también es el tiempo. Y tenemos nosotros que ver en Surat al-Qiyamah, en la sura de la resurrección o el levantamiento, Allah subhanahu wa ta'ala hace un juramento, dice, la uqsimu biyawm al-qiyama wa la uqsimu bin nafs al-lawwama. Miren, Allah aquí, subhanahu wa ta'ala, hace un juramento y dice, y juro por el alma que se reprocha. Lawwama, que dijimos, se reprocha. ¿Ya? En otra, wa nafsi wa ma sawaha. En otro tipo, en otra ayat del Corán también Allah hace otro tipo de juramentos por este nafs, por este ser que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado. Entonces, de ahí nosotros sacamos la conclusión de la importancia en este caso, de ese ser interno o del alma o del ser mismo, ¿no? Que Allah le pone en un nivel alto, un nivel de importancia que debemos nosotros tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala habla, vamos a hablar acerca del alma en general, dice, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Este ser interno es influenciado, este ser interno, esta alma interna, este yo interno, es influenciado por fujur, que quiere decir la extralimitación en el mal, es influenciada esta alma, y por taqwaha, por el taqwa, por el temor que tiene. Entonces quiere decir, esta alma en esencia es influenciada, no podemos decir que el alma es buena o mala, sino que es influenciada por tanto el bien como por el mal. Entonces,
Si esta alma, este ser interno, adopta el bien, entonces va a ser esta alma, este yo interno, va a entrar en un estado como el que dijimos del tercer tipo, al-mutma'inna, va a entrar en un estado de sosiego, ¿no? O, al contrario, si esta alma es una alma perversa, o sea, entra en un estado de desobediencia donde está siguiendo todo el tiempo las pasiones, entonces es un alma amara besú, es un alma que incentiva al ser, a este cuerpo, a cometer el pecado. Entonces tenemos este ser interno, ¿no?, que influencia a este cuerpo físico a hacer el bien o hacer el mal. ¿Estamos? Ahora, esta alma, cuando está en el estado de invitar al mal, ¿no?, de invitar al mal, vamos a ver que Allah subhanahu wa ta'ala menciona esta característica de amar a Besú en la sura de Yusuf, en la sura del profeta José, el profeta Yusuf, alayhi salam. Y le menciona ahí, en el caso de los hermanos del profeta Yusuf, que ellos complotan en grupo, todos los hermanos de Yusuf, complotan en grupo para deshacerse de Yusuf por celos del cariño que tenía Jacob o Jacobo con su hijo Yusuf. Entonces, el profeta Jacob o Jacobo amaba a Yusuf de una manera un poco más grande o preferencial, si cabe el término, a Yusuf, que era su hijo menor. Y tenía también su hermano Benjamín, o lo que se llama en español Benjamín, ¿no? Entonces, él tenía un cariño especial por estos dos hijos, pero en especial Yusuf, ¿no? Entonces, sus hermanos mayores, que eran de otra esposa, tenían celos del cariño que su padre sentía y demostraba a Yusuf. Que de paso sea dicho, hermanas, si ustedes son madres, nunca hagan preferencias entre sus hijos y menos hacerles saber, ¿no? Porque eso causa resentimiento entre los hermanos, ¿no? Y de esto tenemos el típico caso de los hermanos de Yusuf, alayhi salam, el mujem, siguiendo con la historia. Entonces ellos complotan, se unen en grupo para deshacerse de su hermano. Entonces querían matarle, en realidad querían matarle, pero por ahí alguien de ellos que tenía un poquito más de conciencia les dice, no le matemos a Yusuf, o sea, no tenemos que llegar al crimen para deshacernos de Yusuf, mejor bótenle fi ghayabat el-jub, o sea, bótenle en un pozo, y quizás alguien ahí se haga cargo de Yusuf y le lleve lejos y ya terminamos del problema de tener a Yusuf en presencia. Y luego, miren, dicen, enmendaremos y llevaremos una vida recta. O sea, ellos sabían que estaban haciendo un crimen. El mujem. Lo importante del punto aquí es qué pasó con ese nafs, ese yo interno que tenían estos hermanos de Yusuf. Ellos se vieron empujados por su ser interno, provocado por los celos, a que su cuerpo, ¿no?, su organismo, cometa el acto del crimen. Entonces aquí el nafs es un nafs amara besú,
Es un nafs, un ser interno que ordena el mal. Y algo que hay que tomar en cuenta aquí, hermanas, es que no fue un hermano el que complotó, ¿no? Sino que vio o todos se buscaron una ayuda entre sí para cometer el acto horrendo. Entonces, aquí esto es una enseñanza para nosotros. Esto es una enseñanza para nosotros como seres comunes y corrientes. ¿Con quién nosotros nos llevamos? Algo que ya expliqué en una clase anterior, pero hay que volver a tomar en cuenta. El grupo social con el que nosotros nos llevamos, al que nosotros frecuentamos, ¿quiénes son nuestras amistades? ¿Quiénes son ese grupo cercano que nos ayuda a nosotros o nos incentiva a hacer el bien o el mal? ¿No? Entonces, a veces la persona, si está sola, no tiene la fuerza suficiente para hacer un mal. Pero si otra persona le acolita, como dicen aquí en el Ecuador, que le acolita, le apoya en su acto de indecencia, esta persona se ve con la fuerza suficiente para cometer el ilícito. Por ejemplo, si alguien está con ganas de ir a una discoteca, pero está solo, no se va a ir a la discoteca. Pero si tiene un amigo o una amiga que le dice, bueno, si tú me acompañas, bueno, me voy, ¿ya? Entonces, de esto, hermanas, para no permitir a nuestro ser interno, volviendo a este punto, a dar rienda suelta a estas insinuaciones del mal, no le demos más apoyo estando con personas inadecuadas que invitan al haram, que invitan a cometer las indecencias en contra de uno mismo. ¿Estamos? Y también está mencionado en Surat Yusuf, en la misma sura de Yusuf, otra vez el término amar a Besú, cuando Yusuf ya crece y Allah subhanahu wa ta'ala le dotó de una belleza a Yusuf que dice en un relato que la mitad de la belleza de la creación estaba en Yusuf. O sea, era un hombre extremadamente atractivo, guapísimo, que las mujeres se sentían muy atraídas a él. Entonces, cuando Yusuf es pequeño y es lanzado en el pozo, es llevado luego, le encuentran después una caravana que estaba buscando agua, bota el balde al pozo para sacar agua y encuentran que no solo había agua en el pozo, sino que había un niño, porque Yusuf era un niño entonces. Entonces, ellos le sacan a Yusuf y dicen que vamos a hacer con él, vendámosle como esclavo. Entonces se van, esto todo sucedió en Palestina, en Canaán, que en ese entonces se llamaba Canaán, y luego se fueron, esta caravana iba dirigiéndose a Egipto. Y en Egipto estos mercaderes le vendieron a Yusuf, dice Allah, bithamanin bakhs, por un precio ínfimo, porque en realidad ellos no sabían quién era Yusuf, que después pasó a ser un profeta y mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces Yusuf crece, ¿y quién le compra? Le compra el gobernador de Egipto, no el rey, el gobernador, Aziz Masr. El gobernador de Egipto le compra a Yusuf y Yusuf crece como esclavo en la casa del Aziz y va entrando luego ya a la etapa de la juventud y va adquiriendo una belleza y un atractivo increíble.
Tanto que la esposa del Aziz, o sea, su ama, se enamoró de él. Todo esto está relatado en Surat Yusuf. Entonces ella luego le provoca a Yusuf, quiere que cometa con ella un acto de adulterio, pero Allah subhanahu wa ta'ala le protege a Yusuf de un acto tan horrendo y Yusuf luego de eso pasa a la cárcel, a pasar ahí una cantidad de años, porque ella le dijo, si tú no accedes a mis pedidos, te voy a mandar a la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos detalles de la historia que no es el punto ahorita, pero el asunto es que él después termina en la cárcel por no rendirse ante los deseos de, ella se llamaba Zulaija, ante los deseos de Zulaija. Entonces, cuando pasan los años después y el rey tiene una visión y Yusuf le interpreta esa visión siendo que él estaba todavía en la cárcel, le manda a traer a Yusuf y luego Yusuf se rehúsa a salir diciendo que primero quería él limpiar su nombre, ¿no? Que quede él su nombre limpio. Y bueno, se hace la aclaración y todo. A lo que voy con toda esta historia es para llegar a este punto, que cuando después Zulaija ya pasaron los años y ya se ve ante esa realidad y es enfrentada a la verdad, ella dice esta palabra, inna nafsa la amaratan bisu. Ella cita esta aya donde dice ciertamente el nafs, el ser interno, es ordenador del mal. O sea, ella tenía una inclinación a Yusuf y su ser interno, su pasión, su deseo de poseer a Yusuf es lo que le incentivó, le ordenó, le provocó tratar de seducirle, ¿no? Entonces encontramos que en Surat Yusuf en 2 ocasiones Allah subhanahu wa ta'ala menciona esta característica que tenemos los seres humanos de un alma o un ser o un ego o como quieran llamar, de incentivar o ordenar hacer el haram. Pero no es que esto, hermanas, no es controlable. Es controlable, ¿no? Entonces, Allah, como fue en el caso de Yusuf, entonces él se controla su deseo de hombre que puede él tener ante esta provocación y no comete el ilícito y no comete el haram y prefiere él pasar en la cárcel algunos años en estado de obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Y por cierto, se ha dicho que esta es una de las características de las 7 personas que estarán protegidas bajo la sombra de Allah en su trono en el día que no va a haber más sombra que la suya. En una de esas son 7 tipos de personas que estarán bajo la sombra de Allah y una de esas es un hombre que es seducido por una mujer de belleza y de rango y se abstiene por temor a Allah. Entonces Yusuf es el líder de ese grupo de personas que se abstienen y que estarán, inshallah, bajo el trono de Allah. Seguimos. Luego, este nafs, hermanas, este ser interno, tiene otra característica que es la wama, que quiere decir reproche. Este ser, esta alma interna que tenemos, luego de que uno comete el ilícito, nos reprocha.
Entonces, este estado del alma que reprocha puede ser algo bueno, porque nos está reprochando el haram que hemos cometido. Pero también nos puede reprochar por no haber hecho un bien. Por ejemplo, si uno no se levantó a rezar el Fajr, por ejemplo, ¿ya? Ese alma interna que está viva, ¿no?, le reprocha a uno y le dice, pudiste haber levantado al Fajr. ¿Por qué no te levantaste al Fajr? Y le siente, y uno siente, hermanas, uno puede percibir cómo uno tiene después un tipo de remordimiento, ¿no? Es un tipo de remordimiento porque este nafs está reprochándonos. Pero ¿dónde este ser interno toma la posición máxima de reproche? Es en el día del juicio final. En el día del juicio final, tanto creyentes como incrédulos, fíjese, creyentes como incrédulos, tendrán a sus almas reprochándoles por qué no hicieron tal o cual cosa. En el caso de los incrédulos, el alma suya, su ser interno, le va a reprochar en el juicio final diciéndole, ¿por qué no creíste en un solo Dios? ¿Por qué no te sometiste a la voluntad de ese único Dios? Y no estás hoy yéndote al infierno y yo también siendo castigada, nafs dice, siendo yo también castigada contigo, tu cuerpo y la alma, todos vamos a ser lanzados al fuego del infierno, ¿verdad?, porque tú no hiciste las cosas bien. Y en el caso de los creyentes, también el nafs les va a reprochar de por qué no hicieron más acciones de bien. Entonces, el creyente que hoy reza, por decir 5 veces al día, alhamdulillah, y ayuna el mes de Ramadán, en el día del juicio final, cuando vea que las personas que ayunaban días extras y rezaban oraciones extras todo el año, esa nafs, lawama, esa alma reprochadora, va a reprochar al ser humano diciéndole, ¿por qué no rezaste esas oraciones extras? Podíamos entrar a un nivel más alto del paraíso. O sea, tú vas a entrar, por decir, al primer nivel, pero si es que tú hubieses hecho esas oraciones extras, esos ayunos extras, estas acciones de bien extras, podíamos estar en el nivel 2 o el 3 o el 4 o el 5 o el 100 o Allahu a'lam cuál nivel habrá, ¿ya? Entonces, siempre en el día del juicio final, tanto creyentes como incrédulos tendrán a su estado del alma en ese estado de reproche, ¿ya? Ese estado de reproche, ¿ya? Entonces hemos explicado hasta aquí cuando el alma es ordenadora del mal, o este ser interno que nos ordena hacer el mal, que es, miren, el nafs en general es un nafs que le gusta la comodidad y no le gusta hacer esfuerzo, el mínimo esfuerzo, ¿ya? Hay personas, por ejemplo, que dicen, voy a hacer este mínimo esfuerzo, nada más. O a veces ni siquiera ese mínimo esfuerzo. Porque, como digo, nafs le gusta la comodidad y estar en paz y que no le molesten y no hacer ningún tipo de sacrificio de algo que les gusta, ¿no? Entonces, tenemos que luchar contra esa comodidad
que tiene el ser interno de no querer esforzarse. Y esto es posible, como dije hace un rato, hermanas, porque Allah, si nos da un takalif, si Allah nos da una orden, es porque podemos cumplir. Si Allah dice rece 5 veces, es porque podemos rezar. Si dice que ayunemos Ramadán, es porque podemos ayunar. Hablamos en general. Habrá personas, como ya sabemos, que son exentas, enfermas o en parto, o dan a luz, o en lactancia, o lo que sea. Hay sus excepciones, pero en general, la regla general son cosas que Allah ordena y que el ser humano, inshallah, puede cumplir, ¿no? Entonces, recapitulando otra vez, el alma ordenadora de las pasiones, de que le gusta tener satisfecha todos sus deseos y sus anhelos y sus pasiones. Lo importante en este caso, hermanas, y vamos a ir viendo cuál es la solución para controlar esto, vamos a ver al final, es que uno debe ir por el buen camino, porque ahí siempre Allah subhanahu wa ta'ala dice وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, le hemos dado al ser humano el conocimiento de que pueda escoger los dos caminos, en Najdain, los dos caminos, el camino del bien o el camino del mal, ¿ya? Luego tenemos el alma o el estado del alma o el estado del ser interno, que es al-mutma'inna, el alma sosegada, que ya Rab, todos nosotros lleguemos a ese estado y moramos. Cuando nos alcance la muerte, estemos en ese estado de sosiego y de tranquilidad y en paz con Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y de esto hay una ayah también del Corán que Allah dice cuando los ángeles retiran las almas de la gente buena, de la gente que en la vida vivió controlando a su nafs, ¿no? Controlando a su nafs hasta llegar a este estado de sosiego. Allah les dice, a los ángeles le dicen, mejor dicho, a esta persona, Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. O tu alma sosegada, regresa a tu Señor en estado de tranquilidad y sosiego. Otra vez utiliza el término sosiego, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo nosotros, qué debemos hacer para llegar a ese estado? ¿Cómo llegamos a ese estado de tener un alma mutma'inna? Ya. Primero, Allah subhanahu wa ta'ala dice, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Ha triunfado aquella persona que purificó su nafs, purificó su ser interno, purificó su alma. ¿Cómo va a purificar su alma? Primero, lo más importante es apegándose a la revelación de Allah del Corán. El Corán es la guía de Allah para la humanidad. Si nosotros, como creyentes, nos apegamos a las enseñanzas del Corán y vivimos lo que Allah dice que debemos hacer y cumplimos con sus órdenes y estamos en obediencia permanente o la mayor cantidad de tiempo vivimos en obediencia, nuestra alma va a ir entrando en un estado de purificación. El pecador, que todos somos pecadores en mayor o menor grado, tenemos nuestros defectos y nuestras debilidades, pero también tenemos virtudes, podemos, hermanas, hacer lo que se llama un jihad de nafs,
una lucha interna contra nuestras pasiones y contra nuestras debilidades. Y eso se logra pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala entender los preceptos que Allah enseña en el Corán. Cómo yo debo llevar mi vida está establecido en el Corán. Allah hizo su ley muy clara, su mensaje al alcance de las personas de una manera fácil, de una manera accesible. Entonces, el primer paso para yo purificar mi alma es leer el Corán, entender el Corán y luego poner en práctica. Entonces, no puedo llevar yo una vida de indiferencia al libro de Allah. Y no solamente debo leer Corán en Ramadán, que es una bendición leer el Ramadán, porque es Shahr al-Corán, es el mes de la revelación del Corán. Pero debo seguir con esos buenos hábitos y leer todos los días unas pocas ayat, con entendimiento, hermanas. No se trata de hacer un khatma, de hacer una finalización del Corán de la A a la Z en un mes sin entender, primero. Segundo, sin poner en práctica. Miren que los sahabas, que Allah esté complacido con ellos, se demoraban años en memorizar una sura. Años. Umar radiallahu anhu se demoró 7 años en memorizar la sura de la Baqara, que es una sura larga, que hoy mucha gente aprende en unos pocos meses, se memoriza la sura del Baqara. Hay muchísimos, mashallah, memorizadores del Corán tenemos en la Umma, alhamdulillah. Pero Umar no pasaba de una aya a otra aya hasta que no haya entendido y luego puesto en práctica. Entonces le tomó 7 años memorizar Surat al-Baqarah. ¿Ya? Entonces, ¿qué me refiero con esto, hermanas? Que nosotros debemos leer el libro de Allah, que es la mejor guía. Ir leyendo de poco en poco, ¿no? Entendiendo, asimilando. Luego, lo más importante, poner en práctica. Y luego, una última etapa sería enseñar a nuestros congéneres. Pero inicialmente lo que debemos hacer es entender y poner en práctica. Luego, entonces, el primero es la purificación de nuestra alma, de nuestro ser, a través del Corán. Luego, hermanas, a través de la sunna del profeta. Y quiero aquí pararme un poquito explicando algo de la sunna. ¿Qué es sunna? Sunna es todos los actos y dichos que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que fueron revelados por Allah al profeta, solo que él lo puso en sus palabras, que no es lo mismo como el Corán, ¿ya? El Corán es la revelación de Allah con las palabras de Allah que el profeta dijo con las palabras de Allah. La sunna es la revelación de Allah al profeta con las palabras y actos del profeta. Entonces no es que la sunna, hermanas, es algo que se inventó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino es también revelación. Pero si uno no hace la sunna, no es castigado por eso. Pero si uno hace la sunna, es una recompensa gigante. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermanas, de nosotros con los compañeros del profeta? O los primeros musulmanes, o la gente de taqwa. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos miran la sunna, si ellos dicen, si el profeta hizo, nosotros hacemos. En cambio, hay otro grupo de musulmanes que dicen, solo es sunna.
solo es sunna, no es fard. Entonces, por eso, hermanas, es la diferencia en rango en el juicio final. Es por eso, Yom al-Qiyamah, por qué hay gente que va a entrar a altos grados del paraíso y otros que no entrarán a altos grados del paraíso. Todo esto es del concepto de cómo nosotros llevamos los preceptos de Allah y de su mensajero. Entonces está claro la sunna, hermanas, cuando el profeta dice que hay que rezar 2 rekat sunna, que son rátibas, son 2 rekat extras que uno reza a lo largo de las oraciones, de los 5 rezos, por ejemplo. Del Fajr hay 2 sunnas antes que las 2 obligatorias. En el Dhuhr hay 4 antes y 2 después, ya van 6. En el Asr no hay sunna, en el Maghrib son 2, en el Isha son 2 y es el Witr. Entonces todos estos suman 12 rekat sunna, que el que cumple estas rekat sunna del Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah le construirá una casa en el paraíso, dice el hadith. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes les dé pereza de no rezar la sunna, acuérdense de esto, ¿no? Acuérdense de los rangos de las diferentes personas que tendrán en el Jannah. Entonces, uno, hermanas, va escogiendo dónde uno quiere ir, haciendo su esfuerzo, ¿no? Obviamente, y todo es tawfiq. Esta es una... Salam alaikum, hermanas, disculpen, se cortó. No sé qué pasa con el internet, a veces se corta el muhem. Entonces, recordemos que la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es algo que nosotros deberíamos cumplir también para poder, inshallah, tener altos grados en el paraíso. ¿Ya? Entonces tenemos que el primer requisito para purificar nuestra alma es apegar el Corán y la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Luego, hermanas, el segundo es la fe, el imán, la fe en Allah subhanahu wa ta'ala y todos los pilares de la fe que Allah ha mencionado y todas las cosas que están reveladas en el Corán y la Sunna, unido a la acción. La fe que llevemos en el corazón tiene que ir de mano de las acciones. No es suficiente que uno tenga la fe en el corazón, no es suficiente que uno tenga digamos, una creencia interna. Yo creo que Dios es uno, yo creo que Muhammad es su mensajero y hasta ahí llego. No, tiene que eso ir de la mano de las acciones. Uno tiene que actuar de acuerdo a lo que uno tiene en el corazón. No puedo en la vida ir diciendo yo soy un musulmán y cometo un montón de atropellos y un montón de cosas feas e indecentes. Tiene que mi acción ir de acuerdo a lo que tengo en el corazón. ¿Ya? Luego, hermanas, miren, hay una sura del Corán que se llama Surat al-Mu'minun, la sura de los creyentes, donde Allah subhanahu wa ta'ala habla de las características de estos creyentes. Entre esas características que Allah subhanahu wa ta'ala menciona es las personas que purificaron su alma. ¿Ya? قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, ¿no? قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Dice Allah, los creyentes han triunfado, los que se encuentran en estado de concentración en
su salat. Allah menciona muchas características en estas ayat. Las personas que dejan el lago, quiere decir el vaniloquio, o sea, las palabras que no tienen beneficio. Entonces son personas que han dejado las palabras no obscenas, porque ya lo obsceno uno ni siquiera debe ir por ese camino, sino incluso el lago, o sea, quiere decir las palabras o las conversaciones o la pérdida de tiempo en cosas que no tienen un fruto verdadero para nosotros, que pesen en nuestra balanza. Luego Allah dice, y los que cumplen el zakat, las personas que cumplen la obligación de compartir el 2,5% de sus bienes con sus hermanos menos favorecidos. Luego Allah dice, al-hafiduna ala furujihim, wal-hafiduna ala furujihim, las personas que protegen sus partes privadas. Allah menciona esto, hermanas, y es una cosa extremadamente importante en el Islam. La protección de las partes privadas, que siempre eso sea encaminado, esa necesidad del deseo sexual, sea encaminado por el buen camino, sea llevado dentro de los preceptos del matrimonio, únicamente dentro del matrimonio. No hay otro concepto en el Islam de noviazgos, de enamorados, de amantes, de no sé qué, de unión libre. No. Tenemos ahora una variedad increíble en las sociedades, pero la única manera que es aceptada por Allah es dentro de lo que se llama el matrimonio legal ante Allah subhanahu wa ta'ala y ante la sociedad. Y por esto, porque esto conlleva a muchísimas buenas cualidades, muchísimos beneficios sociales cuando el deseo es desfogado dentro del límite del matrimonio, ¿ya? Los hijos son reconocidos, los padres son responsables, tenemos entonces sociedades que van siendo sociedades sanas, donde las cosas van en armonía, no sociedades donde no hay límite para el deseo sexual. Ahí viene el aspecto de este nafs, el amara, este ser interno que busca las pasiones. Entonces, por eso Allah pone el límite que es su Corán, que es su Sunnah, que son sus leyes, que son sus mandatos, donde uno refrena cualquier inclinación que puede tener, o deseo, o necesidad, porque a veces es una necesidad, pero uno se refrena por temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Y fíjense, hermanas, que esto es tan esencial que por eso es el hijab en las mujeres. Por eso es el hijab en las mujeres. Entonces, una mujer usa un velo, usa una ropa holgada, usa varias capas de ropa. No es que sale en una camiseta pupera y un bikini o algo, casi nada, sino que usa muchas ropas. Una mujer musulmana está cubierta con un montón de cosas. Entonces, ¿por qué? Porque es cómo se va cubriendo estas partes privadas para que no sean puestas al descubierto, excepto en el lecho matrimonial. Pero hoy en día tenemos un desenfreno increíble, y la moda dicta la moda, que cada vez quienes hacen la moda en realidad son hombres, porque son lo que ellos quieren ver cada vez más, ¿no? Cada vez más, que es lo que ellos quieren ver en las mujeres de la calle.
Las mujeres que salimos a la calle, ellos cada vez quieren ver más. Entonces, hacen la moda de acuerdo a sus deseos y las mujeres, desgraciadamente, no tenemos a veces el criterio de escoger. Simplemente seguimos la moda porque todo el mundo hace y ya, pero uno debe pensar en las consecuencias de las acciones que toma. Bueno, luego en la siguiente característica que Allah dice, وَالَّذِينَ هُمْ لِعَهْدِهِمْ رَعُونَ, y aquellas personas que cumplen con su pacto, el pacto con Allah, ¿no? Primero, de adorar solo a Allah subhanahu wa ta'ala y seguir sus preceptos. Luego los pactos que uno hace con la gente, las promesas que uno hace a la gente, aunque sean nuestros hijos. Si le decimos a nuestro hijo, si te portas bien, te compro un chocolate, eso es un pacto que usted está haciendo con su hijo y debe cumplir. Y si no le cumple, es algo que usted tendrá que rendir cuentas ante Allah el día del juicio final. Entonces, tengan cuidado con las ofertas que hacen, con las promesas que hacen, con los juramentos que hacen, con los pactos que hacen, hasta con estas personas que son chiquitas, que son sus hijos, que a veces uno por salir del camino le dice, si te portas bien llegando a la casa, te dejo hacer algo, o qué sé yo, cualquier cosa. Entonces son tipos de promesas que uno va adquiriendo responsabilidad ante Allah. O si le dicen ustedes a alguien, ya te llamo, es un compromiso que ustedes adquieren, tienen que llamar. Y por eso es que uno debe siempre decir, inshallah, si así Allah lo permite. ¿Ya? Porque uno no tiene el control de lo que va a pasar después y uno tienen que cumplir. Luego Allah sella este grupo de ayat diciendo وَعَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, y cumplen con sus oraciones, quiere decir cumplen sus oraciones a tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas? Dice Allahumul warithun, ellos son los que heredarán ¿qué? Heredarán el paraíso, el bienestar eterno, estarán, inshallah, en la bienaventuranza de Allah subhanahu wa ta'ala. Luego, hermanas, entonces hemos hablado. Primero es la purificación, cómo lograr el éxito del control de nuestro nafs, de nuestro yo interno, es a través de la purificación. La purificación se consigue aplicando las enseñanzas de Allah en el Corán y la sunna del profeta. Luego dijimos, cuando se cortó el video luego dijimos la fe y las acciones, la fe en Allah y en todos sus preceptos. Las acciones, o sea, nuestras obras tienen que ir de acuerdo a lo que llevamos en el corazón. No cabe decir soy un musulmán o soy musulmana y vivo en el haram y vivo haciendo cosas feas. Tengo que hacer mi lucha interna por vencer estas pasiones y salir de mis malos hábitos para poder estar el rato de la muerte en la categoría de tener un alma sosegada. Luego, hermanas, es el dua, la súplica. El tercero es la súplica. Nunca, jamás, hermanas, ustedes deben minimizar el poder del dua. Nunca, nunca. El poder del dua, la súplica a Allah subhanahu wa ta'ala, hace cambios increíbles. Puedo dar certificaciones personales que puedo certificar de que Allah me ha ayudado muchísimas veces haciendo súplicas y de cosas que son imposibles, que uno dice esto no tiene una salida, o sea, es una cosa imposible, no se va a dar. Pero para Allah no hay imposibles, porque Él es el creador de todo. Entonces, cuando ustedes estén en situaciones imposibles, pidan a Allah. Si ustedes tienen un hábito, por decir, de fumar, por ejemplo, o no pueden usar un hijab porque ustedes son muy vanidosas, por ejemplo, y dicen, no, esto es imposible, no se va a dar. Pues haga dua
y pida a Allah que le ayude a hacer el cambio, que le ayude a dejar su vicio de fumar, que le ayude a ponerse el hijab, que le ayude a ser una mejor musulmana. Pida, haga dua, haga dua. Y todo este Ramadán hemos aprovechado, alhamdulillah, haciendo dua. Hemos hecho mucho dua en este mes, especialmente en estas noches impares, buscando la noche del decreto. Entonces sigan con ese buen hábito, hermanas, y hagan dua. Y miren que Allah subhanahu wa ta'ala dice, Wallahu sami'un alim. Sami', Él es el que todo escucha. Alim, conocedor absoluto de lo que hay en sus corazones, de todo lo que hay en la creación. Entonces, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacía muchísimas súplicas que nos enseñó. Entre ellos dice, Allahumma ati nafsi taqwaha. Oh Allah, da a mi nafs, a mi ser interno, a mi alma, taqwa. Y wazakkiha anta khayrun man zakkaha. Purifica mi alma, ya Rab. Purifica mi ser. Purifícame a mí como ser humano. Porque tú eres el que puede purificar. Entonces, a veces, no es que a veces, sino que nosotros solas no podemos hacer muchas cosas, hermanas. Nuestros poderes, nuestras fuerzas son limitadas. Pero para Allah, Él es el que puede todo. Entonces, pidamos a Allah en esta súplica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que purifique nuestra alma, purifique nuestro comportamiento, que nos ayuda a vencer todas las debilidades que nosotros tenemos para alcanzar una perfección en nuestra religión. Y otra cosa, miren, el profeta sallallahu alaihi wasallam solía también pedir refugio del conocimiento que nos sirve. A'udhu billah min ilmin la yanfa. Pido a Allah refugio del conocimiento que no es útil. No me sirve este conocimiento. ¿Por qué voy a pasar tanto tiempo, por ejemplo, en el Facebook, viendo la vida ajena? ¿De qué me sirve eso? ¿De qué me sirve, hermanas? Ya. O paso viendo novelas o viendo películas que no aportan a mi crecimiento espiritual, a mi crecimiento como musulmana, no aporta. Eso es ilm la yanfa, es un conocimiento que no sirve. ¿De qué me sirve con quién se casó la heroína y cómo terminó el héroe y quién no sé qué, quién no sé cómo? ¿Para qué? ¿De qué me sirve? Nada. Pérdida de tiempo, más bien, algo en mi contra. Entonces, el profeta pedía refugio de que no tengamos un conocimiento que nos sirve, وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَى, y de un corazón que no tiene temor. Yani, hay personas que les llegan las amonestaciones, es como oír llover. Como que nada, como que tomarse un vaso de agua. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam me enseñó que debemos pedir a Allah que nos proteja de tener un corazón que no tiene temor a Allah, un corazón que no se ablanda al recuerdo de Allah. وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ, y de un alma o de un ser nosotros que no nos saciamos. Hay personas que no se sacian, no solamente de comida. Comida es lo de menos, hermanos. Hay personas que no se sacían de tantas pasiones y deseos y apegos que tienen a un montón de cosas mundanales. Cada vez quieren más, cada vez quieren más, cada vez quieren más. Ojalá ese querer más fuera, quiero rezar más, quiero ayunar más, quiero hacer más bien, ¿no? En vez de, por ejemplo, hay personas que no se sacían. Quiero tener un vestido, ahora quiero otro, ahora quiero el de más allá, quiero el pantalón, le vi a la fulana puesta esto, yo también quiero el carro de la señora Nisiki, porque ya salió este carro, entonces ahora quiero esto. Quiero alcanzar más cosas, quiero alcanzar una cantidad de ambiciones increíbles. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam pedía refugio
de tener un alma que no se sacía. Y luego finalmente decía, وَمِنْ دَعْوَ لَا يُسْتَجَابْ لَهَا. Y pido refugio, ya Rab, de tener una súplica, de elevar una súplica que Allah no me conceda. Entonces uno puede a veces suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala cosas y no le da, y Allah subhanahu wa ta'ala no le da. Entonces uno pide refugio a Allah de tener una súplica que no sea concedida por Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, hermanas, finalmente, para cerrar la clase de hoy día, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala no estar en la situación de una alma ordenadora del mal, amar su, o una alma lawama, una alma que nos reprocha porque no hicimos más. Y, a'udhu billah, no queremos que en el día del juicio final nuestra alma nos diga, ¿por qué no hiciste más obras buenas? Hoy estamos con vida, hoy estamos conscientes. Pongamos manos a la obra y hagamos un esfuerzo para que no nos reproche nuestra alma en el día del juicio final y poder, inshallah, estar, hermanas, en el estado de una alma sosegada. Jazakumullah khair, hermanas, barakallahu fikum. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita ser de aquellas personas que escuchan el bien y ponen en práctica. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Inshallah, estaremos viéndonos el día miércoles con otro tema, con el permiso de Allah. Veamos si hablamos del otro enemigo declarado, que es el shaitán. Inshallah. Assalamu alaikum, hermanas. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.